Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Vargas. Hago parte del curso de Historia de las Instituciones Jurídicas que dicta la profesora María Cristina Hernández. En esta ocasión le concederemos una entrevista a una persona de mi vínculo familiar con respecto a la lectura Oscuro Abril de las autoras Sandra Rodríguez Novoa y María Jimena Plaza Cuéllar. Esta lectura habla acerca del Frente Nacional, sus complicaciones y demás. De igual manera, habla acerca de las elecciones de 1970, las cuales fueron disputadas entre el candidato Misael Pastrana y el general Rojas Pinilla. Para ilustrarnos de una mejor manera, le damos bienvenida a la invitada a la entrevista. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Camila Vargas, Ok, Camila, ¿cuántos años tienes? 25 años. Camila, ¿tienes alguna carrera universitaria? Soy maestra en artes visuales Ok, Camila, ¿y de qué universidad eres egresada? de la Universidad Javeriana. Bueno, ¿tienes algún conocimiento acerca del Frente Nacional? Pues de lo que entiendo, el Frente Nacional en su momento fue una alianza entre el Partido Conservador y Liberal para que cada 4 años hubiera pues un gobierno o conservador o liberal debido a la guerra bipartidista que pues se generó en los 50s. Ok, posterior al Frente Nacional, las elecciones de 1970 fueron distorsionadas por un presunto fraude electoral. ¿Usted tiene algún conocimiento de esto, Camila? Sí, lo que entiendo es que Rojas Pinilla, que fue un dictador, se lanzó como candidato y él iba a ganar, pero finalmente las elecciones, mejor dicho, como que todo el mundo destinó a que él iba a ser el ganador, pero Misael Pastrana terminó ganando las elecciones, entonces aparentemente fue un fraude electoral. Ok, entonces siendo así, ¿quién fue el general Gustavo Rojas Pinilla? Pues Gustavo Rojas Pinilla, recuerdo que fue un dictador en Colombia en el 53, creo. Y pues digamos que lo que dice la familia y lo que dice siempre es que él trajo la televisión a color a Colombia. Y en esos años igual también pues hubieron como algunos procesos de dictaduras en Latinoamérica. Entonces él también digamos que concilió un poco como eso en Colombia. Pero en los 70s pues él ya no era dictador y se lanzó como parte de un tercer partido que había en ese momento. Ok, Camila. ¿Y su influencia en el pueblo y el gobierno colombiano fue mala o buena? La influencia del general Rojas Pinilla. Pues yo creo que hablar de malo o bueno es una visión un poco maniquea de la historia, como que no podemos decir que es malo o que es bueno. Sin embargo, él, digamos que en su momento, en los 70s, tenía una visión muy populista pues de lo que acontecía en Colombia. Y de hecho, pues a partir de eso fue que ganó, o pues presuntamente ganó las elecciones. Ok. Sin embargo, a pesar de la dictadura del general Rojas, se dice que Colombia es el país latinoamericano más democrático a lo largo de la historia. ¿Usted considera que es así? Yo creo que no es así, yo creo que hay unas estructuras bien difíciles en lo que implica a Colombia como república. Entonces, incluso si no hemos tenido una dictadura como la de Chile o la de Argentina, tenemos problemas estructurales muy difíciles que quizás podríamos pensar como dictaduras, es decir, el narcotráfico que ha financiado muchas campañas electorales y digamos este tipo de manifestaciones, pues siento que aunque no son concretamente una dictadura, sí generan ese mismo, no sé, como paisaje en Colombia. Ok, Camila. En otro orden de ideas, ¿quién era Misael Pastrana? Pues de lo que entiendo, Misael Pastrana pues fue en ese momento un candidato presidencial conservador y básicamente eso es lo que entiendo. Sé que creo que era el abuelo o el padre de Pastrana, del presidente de los 90s. Ok. Según su punto de vista, ¿usted considera mejor tener un presidente con un poco recorrido político y por ende con poca experiencia como lo fue Pastrana, Misael Pastrana, o un general con un pasado manchado por presuntas ilegalidades y además de esto con intenciones de dictadura?
No sé qué es mejor. Lo que pasa es que creo que este es como un Ouroboros que tenemos en el presente y en el pasado y hemos tenido como en varias épocas, ¿no? Como que como pueblo siempre nos ha tocado votar como por el menos peor. Eh, en este caso, yo creo que ninguno de los dos candidatos en realidad era pues la mejor opción, ¿no? O sea, Sí. supongo que deben haber muchísimos más o deben haber muchísimos más personas que tenían una capacidad intelectual y administrativa pues con mejores ideas, ¿no? Pero pues debido a lo que hacía el Frente Nacional, que implicaba pues la selección de dos partidos prácticamente, pues no había una apertura a otras ideas. Ok, Camila, se conoce que el presidente entre 1966 y 1970 era Carlos Lleras Restrepo. ¿Lleras tenía algún tipo de preferencia en cuanto a los candidatos Rojas Pinilla y Pastrana? Creo que él pues, había dicho que le parecía mejor Pastrana. De hecho, en su partido, de alguna manera, pues lo vieron mal porque como él era liberal y apoyó a Misael Pastrana, que era conservador, pues estaba mal visto en su época. Ok, siendo así, la preferencia por parte de Lleras hacia Pastrana puede ser considerada como fraude electoral. Yo creo que no puede ser considerada como fraude electoral, pero digamos que en su momento, como habían unos acuerdos, vuelve y juega entre dos partidos que no generaban otras posibilidades, seguramente estuvo mal visto. Sí, concuerdo. Sin embargo, ¿usted cómo juzgaría los actos que tuvo el gobierno de Lleras en cuanto a permitir que los medios públicos únicamente hablaran del candidato Pastrana, más no del candidato Rojas y demás actos que demostraban la preferencia hacia Pastrana? Pues sucede, digamos, hoy en día algo similar, digamos que no bajo un dictamen del gobierno, pero la imagen pública de un candidato de gobierno pues es importante. Entonces, siento que no fue una buena manera de promover pues la democracia, la supuesta democracia que había en ese momento, haciendo que los medios públicos, los medios de comunicación, solamente apoyaran a un candidato y no mostraran la imagen de la, digamos que la variedad que había en su momento. Sí, concuerdo con usted en todas sus respuestas. Efectivamente, este proceso de voto se concluyó con Pastrana como presidente en 1970 y básicamente Colombia siguió con su ideología democrática. Entonces, muchas gracias Camila por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ti.